por Producciones Cerdas, desde el cuadrilátero hasta tus pantallas, aquí en la esquina del Doctor Aullido. Bienvenidos, suéltense las cabelleras y amárrense las máscaras porque Doctor Aullido ha llegado hasta aquí. Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a empezar otra vez nuestro podcast de lucha libre en la esquina del Doctor Aullido. Hoy vamos a hablar de uno de los máximos exponentes de la lucha libre mexicana y particularmente, bueno, también de la lucha libre zacatecana. Él fue uno de los mejores luchadores rudos que hubo en la historia. Tuvo muchísimas batallas muy interesantes, tuvo una personalidad muy interesante y también, pues, él fue uno de los grandes fundadores de varias empresas de lucha libre, entre ellas la AAA. Y bien, estoy hablando de Pedro Aguayo Damián. Nació en Nochistlán, en Zacatecas, un 28 de enero de 1946 y por azares del destino y por azares de la lucha libre, falleció en Jalisco el 3 de julio del 2019. Como ustedes lo conocen, Pedro Aguayo Damián era conocido también por el Perro Aguayo, conocido como el Perro Aguayo, el Can de Nochistlán o el luchador, uno de los luchadores más fuertes que había en la baraja luchística en estos momentos. Este tipo fue un fuera de serie, señores. Yo no puedo hablar, no se puede hablar de la lucha libre sin mencionarlo, pese a que mucha gente ha hablado acerca de el Santo Blue Demon y otros tantos como grandes ídolos de la lucha libre. Sin duda alguna, el Perro Aguayo es uno de los pocos privilegiados que ha tenido la gran fortuna de luchar y triunfar no solamente en México, sino también en Japón, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Hay una cuestión bien interesante, porque Perro Guayo no quería ser luchador del todo. Él desde muy joven empezó a trabajar porque pues sus papás tuvieron 11, 16 hijos. Y él, bueno, pues una familia numerosa, una familia que no tenía demasiado dinero, pues él empieza a trabajar de panadero en una panadería que se llama La Puerta del Sol. Y de ahí, bueno, pues él buscaba ser futbolista y entró a entrenar boxeo a la edad de 16 años. La verdad es que él mismo lo comentaba en las entrevistas, él entró a boxear por hambre. O sea, él entendía que el boxeo o el deporte era una forma de salir de Nochistlán y una forma de obtener dinero. Así que él empezó a trabajar y él empezó a boxear. Pero no fue hasta que Apolo Romano, un luchador de esos tiempos, lo invita a luchar y lo invita a entrenar lucha libre. Algo que para él, pues, no era lo que él quería, pero al final de cuentas aceptó porque ahí había más oportunidades de despuntar que en ¿cómo se llama? En el boxeo. Perro Aguayo jamás quiso una máscara, no le gustaban las máscaras. Decía que lo sofocaban y que no tenía grandes intenciones de luchar enmascarado. Así que siempre con su cabellera larga y siempre con ese calzón de piel, de pelos que les llamaban, y también las botas peludas eran una de sus de las grandes marcas que él tenía como luchador. Él ¿Cómo se llama? Él fue y debutó el 10 de mayo de 1960 bajo la supervisión del gran maestro Cuauhtémoc Diablo Velasco, que vamos a hacer un programa de Diablo Velasco porque es uno de los grandes maestros de la lucha libre mexicana. Y bueno, inició con el nombre de Indio Jerónimo contra Alfonso Dantes y Red Terror, que fue interesante porque pues realmente su atuendo solamente se componía de este chaleco que le llamaban el chaleco de perro y botas a juego, botas peludas que eran fabricados por su padre y simulando, bueno, pues ser de pelo de perro y un calzón negro que sería prácticamente su indumentaria de siempre, ¿no? El perro aguayo obviamente era un luchador muy preparado, pese a que mucha gente dice que solamente era un luchador que pegaba. No, Perro Aguayo fue uno de los grandes luchadores que en su tiempo fue de los mejores llaveadores que hubo. También era un luchador muy fuerte y era un luchador muy rudo, a tal grado de que muchos de sus luchas terminaban ensangrentados. Por eso la frente del Perro Aguayo terminó como la de Villano Tercero, toda abierta, porque los sillazos, las botellazos, muchas de las luchas que él tuvo fueron verdaderamente sangrientas. Y este luchador, bueno, pues
hay una historia bien interesante de cómo llegó a ser perro, el perro aguayo, debido a que como él ya luchaba o empezó luchando como el indio Jerónimo, dejen tomó agua porque esta voz hermosa tiene que descansar de vez en cuando. Mm. Obviamente lo confunden en una función y en lugar de decirle por su nombre, Pedro Aguayo, el presentador se confunde y lo presenta como el perro aguayo. A don Pedro nunca le gustó ese nombre, o sea, en ese tiempo. Después se acostumbró y después lo hizo muy famoso, pero nunca no le agradaba que le dijeran perro. Y una vez que subía y le empezaban a gritar perro, perro, la verdad es que lo encendían, se enojaba y empezaba a dar esos luchononones que, ¿cómo se llama? Que le recordamos por muchos años. Fíjense, él fue tan importante, es de los pocos luchadores que tiene una llave o que tiene un castigo con su nombre, que es de cierta manera plenamente original. Tiene dos castigos muy conocidos y obviamente son los castigos del perro guayo, como es la lanza zacatecana, que es subirse a algunas de las cuerdas o subirse en el esquinero y saltar cayendo con las piernas directamente en el pecho del otro compañero, del luchador. Esa es una lanza. Hay muchas llaves en la lucha libre que se les han puesto conforme el luchador las aplica, cuando realmente no es esa, es una llave que han popularizado los luchadores, pero no les pertenecen. En el caso de la lanza, sí es una llave o es un castigo que el mismo perro aguayo creó. Y otro de los movimientos que tiene es la famosa silla zacatecana, que esa es saltar y caer con el trasero en el pecho del luchador, cayendo como si estuviera sentado en él. Esos dos castigos fueron pues prácticamente la firma de este luchador zacatecano, que obviamente, bueno, pues sufrió muchísimo para llegar al estrellato, sufrió muchísimo para triunfar, sin embargo se convirtió en uno de los mejores luchadores de todo México y el mundo. Fíjense, en una época en la que la lucha extrema pues no aparecía en el panorama, y es lo que les decía en el Torneo de Cuatro Caminos, en otros áreas de la lucha libre, no se llamaba, ¿cómo se llama? Lucha extrema, pero pues obviamente era un tipo bastante rudo que todas sus luchas podrían denominarse como luchas extremas, porque fue el precursor de un estilo imbatible, perdón, donde Perro Guay estaba tirado, sangrando, y aún así se paraba a luchar, se paraba a tener ese tipo de batallas enormes y hermosas que le vimos. Y obviamente, bueno, pues tuvo rivales encarnizados, tuvo rivales que lo hicieron sufrir. Algunos de ellos perdió campeonatos con ellos, como fue Villano Tercero, que hablamos del programa pasado, el Solitario, que Solitario es una de las grandes leyendas de la lucha libre sin haber luchado tanto tiempo, luchó muy joven, murió muy joven a los 40 años. Fishman, el pescadote, que fue también uno de los grandes luchadores con los que se vio el perro aguayo y que aquí en Zacatecas dio una gran lucha contra el perro aguayo y lo dejó sangrando. Y sin embargo, después en México le gana el campeonato mundial de peso ligero. Otro de los grandes luchadores con los cuales sostuvo una gran rivalidad fue Sangre Chicana, el Pocho Maldito, como le decían, y el Perro Guayo realmente dieron luchononones, luchas donde tuvieron que ser descalificados los dos porque ya no pudieron subir al ring. Y no pudieron subir al ring no porque no quisieran, sino porque no pudieron. Era tanta sangre y era tantos golpes y tantos castigos que definitivamente ya no podían avanzar en la lucha libre y por lo tanto pues eran descalificados. Perro Aguayo pocas veces perdió la cabellera, eso lo haremos más adelante, y obviamente uno de sus grandes rivales también fue Conan el Bárbaro, el que está ahorita en AAA, que fue por muchos años uno de los luchadores más taquilleros de México, el cubano Carlos Santiago Espada, fue uno de sus grandes rivales, al cual le quitó la máscara ¿cómo se llama? En una gran lucha que tuvieron en México. Y bueno, pues no podemos olvidar también a los hermanos Dinamita, a Máscara Año 2000, 100 Caras y Universo 2000. Ellos tres fueron también de sus grandes rivales en la lucha libre, a tal grado de que Máscara Año 2000 le aplicó un castigo que prácticamente lo retiró de la lucha libre, en una lucha en el Consejo Mundial de Lucha Libre.
le llaman un martillo negro, que no es otra cosa más que una derivación de un martinete, y por lesiones en el cuello, el señor tuvo que retirarse. Entonces, obviamente, el señor Perro Aguayo empieza, como les decía, en el 70, en mayo del 70, debutó en Sayula. Y obviamente hubo un elemento importantísimo ¿cómo se llama? En la preparación de este luchador, como lo fue ser alumno directo de El Diablo Velasco. El Diablo Velasco, este gran luchador y este gran maestro desde Guadalajara, que les permitió a muchos luchadores despuntar y enseñarles las bases de la lucha libre, que era una de las cuestiones que él más quiso. Y obviamente, bueno, pues también le ayudó a fraguar esta carrera de rudezas y luchas sangrientas. Porque, por ejemplo, en el Torneo de Cuatro Caminos, no solamente enfrentó a los villanos, sino también enfrentó a uno de los grandes luchadores de peso completo, como fue Canek. El príncipe Maya Canek fue uno de los grandes exponentes con los cuales luchó, y también contra Gran Hamada. El japonés Gran Hamada era un luchador tremendamente fuerte, y obviamente no solamente era fuerte, era muy resistente. Hay varios videos en los cuales Perro Aguayo se pasa. Hay un video particularmente donde Gran Hamada, ya terminando la lucha, ambos sangrando, el señor, ¿cómo se llama? El señor Perro Aguayo empieza a perseguir ¿cómo se llama? A Gran Hamada, y lo va y lo enfrenta en la oficina ¿cómo se llama? Pues del promotor del Torneo de Cuatro Caminos, y le dice que un mexicano jamás se va a rajar y que si quiere en ese momento se juegan las cabelleras. Tiempo después se las jugaron con el resultado en el cual, pues obviamente Perro Aguayo le gana la cabellera a Gran Hamada. Y fue esas grandes luchas lo que lo consolidaron para después, pues mandarlo otra vez a Japón, en donde, y si quieren pueden corroborarlo cuando se abra este rollo por la pandemia, pueden ir al Museo de Deportistas Zacatecanos, el que está en el Polideportivo, y véanlo. Él fue considerado el mejor luchador extranjero en Japón por 2 años consecutivos. O sea, el señor realmente no solamente llenaba lugares, era muy taquillero aquí en México, sino que también fue un gran, gran taquillero en otras partes del mundo. Entonces, pues obviamente es una situación que poca gente sabe, pero realmente él es uno de los grandes luchadores zacatecanos. Y obviamente, aparte de las grandes luchas que tuvo con estos exponentes que les expliqué ahorita, pues no se puede hablar del Perro Aguayo sin hablar también de su gran rivalidad con su gran compadre, el Santo. El hijo del Santo, y el Santo luchó, ¿cómo se llama? Luchó con él, que era bien interesante porque al final de cuentas terminan siendo compadres. El Santo era padrino de Pedrito Aguayo, pero en su tiempo se dieron con todo en el Torneo de Cuatro Caminos y en otras, en AAA y también en el Consejo. Perro Aguayo y el Hijo del Santo, y también con el Santo tuvo una gran, gran rivalidad. Porque déjenme les digo, la lucha de despedida del Santo la encabezó Perro Aguayo. Era Perro Aguayo y los Misioneros de la Muerte, el Signo, Tejano y Negro Navarro, contra el Santo, el papá, el Santo, ¿cómo se llama? Gori Guerrero, el Solitario y Huracán Ramírez, en el Torneo de Cuatro Caminos, que fue su última lucha. Y pues al Perro Aguayo le tocó despedir ¿cómo se llama? Le tocó despedir al Santo. Y obviamente, bueno, con el Hijo del Santo también tuvo una gran rivalidad que nunca terminó en el Máscara contra Cabellera, pero siempre el Hijo del Santo y ¿cómo se llama? Y Perro Aguayo dieron grandes, grandes, grandes luchas. Otro también, como les había dicho, con Sangre Chicana. Y bueno, pues esta lucha creció en popularidad debido a que, pues obviamente Sangre Chicana le había quitado algunos campeonatos en la carrera de Perro Aguayo, que al último terminó con el duelo de cabelleras contra cabelleras. Una lucha tremendamente sangrienta, una lucha muy aguerrida, una lucha muy, pues para muchos fue demasiado sangrienta para su gusto, que terminó con Sangre Chicana rapada.
raparon al Pocho Maldito y obviamente, bueno, pues es una de las grandes cabelleras que tuvo el señor Perro Aguayo. Una de las luchas que yo quiero hablar y que la verdad sí es bien interesante verlo a la distancia fue esta lucha con Conan el Bárbaro en AAA, porque a final de cuentas eh, estaba el Gran Davis como referee. Gran Davis era uno de los más polémicos referees que ha habido en México porque era rudo y obviamente descalificó al cubano, a Conan, debido a que el Can de Nochistlán, bueno, Perro Aguayo, ya estaba, ya le habían conectado demasiados castigos y no se detuvo en el tiempo determinado. Sin embargo, fue una lucha también muy fuerte, fue una lucha muy sangrienta, y quién lo diría, a final de cuentas, Perro Aguayo y Conan el Bárbaro llegaron a ser una gran pareja en la lucha libre, de ser grandes enemigos, de ser grandes, ¿cómo se llama? De ser némesis, terminaron ayudando y luchando los dos juntos para la empresa de las tres vocales, ¿no? Que es AAA. También les digo, Máscara año 2000 fue una lucha tremenda, una lucha muy encarnizada también. Y bueno, pues también a Máscara año 2000 le quitó la máscara y obviamente esta rivalidad todavía le tocó al hijo del Perro Aguayo, que en paz descanse, a Pedrito. Pero pues obviamente siempre las luchas de Perro Aguayo eran caracterizadas precisamente por esta cuestión de la sangre y la violencia que se daban. Bueno, como les estaba diciendo, esta rivalidad con Fishman también fue bien interesante porque eh, Perro Aguayo, la verdad, siempre quiso destapar o quitar la máscara a Fishman, pero pues siempre le resultó un rival muy complicado. En varios encuentros se enfrentaron, pero la tapa de Fishman no cayó en las manos de Perro Aguayo. Aquí una anécdota bien interesante. Vino Fishman, viene Fishman a una de las luchas estelares de aquí en Zacatecas y pasó que alguien se metió con Fishman de una manera verdaderamente fuerte y Fishman se puso a perseguir al aficionado por todo el palenque de la feria. Lo persiguió por todos lados del palenque de la feria. Y obviamente la policía intervino porque pues, no iban a dejar que Fishman golpeara al aficionado. Pero realmente fue muy gracioso y fue muy estresante porque Fishman termina la lucha libre, termina la función y ni siquiera se esperó para regresar al vestidor. Del ring se bajó a perseguir al aficionado. Y tiempo después, Perro Aguayo, aquí en Zacatecas, declara que Fishman solamente puede con los aficionados y que no puede con él. Tercera lucha, enfrentan a Fishman con el Perro Aguayo y fue una lucha sangrientísima. Creo que fue de las luchas más sangrientas que yo he visto en mi vida. Hace ya, ¿qué será? Como unos 30 años fue esa lucha. Si alguien se acuerda de esa lucha, si alguien estuvo en esa lucha, mándenos sus comentarios, sus preguntas, porque la verdad es que sí fue una lucha muy, muy aguerrida. Obviamente Perro Aguayo también hizo algunas películas, hizo algunas intervenciones, ¿cómo se llama? En el cine, porque bueno, pues la magia del cine también se introdujo no solamente con El Santo, contra Blue Demon, en todo ese tipo de cosas, sino que también participó en películas como Los Guardianes Justicieros, como El Ángel del Silencio, ¿cómo se llama? En la cinta, por ejemplo, con el Ángel del Silencio, que interpretaba a Rogelio Guerra, pues el perro era quien mataba al actor principal, porque el Ángel del Silencio tenía un problema en el estómago, que si lo golpeaban, pues podría llegar a morir. Y es el perro guay el que le toca, ¿cómo se llama? El que le toca, pues, matar al personaje de Rogelio Guerra. Y otras películas en las que actuó fue, por ejemplo, Salvando al Soldado Pérez, Soba y Shazam, el Increíble, el Invencible. Obviamente, bueno, pues estas películas, Perro Aguayo, si bien no llevaba la titularidad o no era el protagonista, siempre estuvo con sus actuaciones y con sus luchas cerca del cine también, que fue pues obviamente bien interesante y obviamente muy, ¿cómo se llama? Muy importante para la lucha libre y sobre todo para el cine, porque actuó también al lado del Santo, de Blue Demon, ¿cómo se llama? De El Lobo Negro, de Natanael, que era Frankenstein. Entonces siempre fue parte importante del cine y de la lucha libre. Fíjense, era un luchador tan completo, era un luchador tan importante,
que llegó a ser campeón de campeones de la AAA una vez. Fue también campeón de peso ligero de la IWC. Fue campeón mexicano de, ¿cómo se llama? De peso ligero, de peso medio también, aquí en México. Y fue también campeón 2 veces de parejas en el Campeonato Nacional de Parejas, junto con su hijo Perro Guayo, el hijo de Perro Guayo. Y en Rey de Reyes del 98, él fue ganador de ese campeonato. También está en el Salón de la Fama de AAA y está en el Salón de la Fama de los luchadores, de los deportistas zacatecanos, aquí mismo en Zacatecas. Fue campeón occidental de peso medio, ¿cómo se llama? Y en la UWF, que después fue WWF o WWE, junto con Gran Hamada, fueron campeones intercontinentales de parejas. Fue campeón universal en UWA, fue campeón en Japón, fue mejor luchador en Pro Western Illustrated, fue nombrado el luchador 38 de los mejores 50 en el 2003 y fue nombrado en el lugar 35 de los 50 mejores luchadores del siglo XX en México. También, pues fue, ¿cómo se llama? Recibió el premio de la Western Observer, que es una revista muy importante de lucha libre, con, ¿cómo se llama? Como mejor técnico. Y tiene un montón de máscaras y cabellas ganadas, que también es algo bien interesante de ver, porque, por ejemplo, destapó al Diablo Rojo, al Desertor, le quitó la máscara a Black Power 1 y 2, a Rangers de Texas, le quitó a Conan la máscara, a Stuka, le quitó la máscara año 2000, le quitó campeonatos, rapó también no solamente a Luis el Tigre Mariscal, le quitó la cabellera a Karlov Lagarde, que en su tiempo fue el tijeras de oro porque no lo podían rapar. Rapó a Ringo Mendoza, a Tony Salazar, a Negro Navarro, porque aunque no lo crean, Negro Navarro tenía cabello. Ahorita ya está pelón, pero antes sí tenía pelo. Rapó a El Tejano, al Faraón, a Sangre Chicana, a Scorpio Senior, a Babyface, a Gran Marcus Senior, a Ultraman, al Indómito, a Coloso Colosetti. Coloso Colosetti es un luchador argentino que era luchador de peso completo, tremendo luchador, aguerridísimo luchador, también lo rapó a él, al Cobarde, a Bestia Salvaje, a Cien Caras, a Máscara Año 2000, les digo, nunca, ¿cómo se llama? Siempre con los Dinamita también tuvo tuvo grandes batallas y también tuvo grandes encuentros en muchas empresas. Les digo, en Japón fue nombrado como mejor novato y también como mejor luchador extranjero ¿cómo se llama? En New Japan. Bueno, lo que ahora es New Japan. Y siempre fue un luchador que jamás se dio por vencido. Siempre fue uno de los luchadores más emblemáticos por esa forma de luchar en sus tiempos. Nunca se rindió, nunca nunca estuvo involucrado en polémicas, siempre fue un luchador muy, ¿cómo se llama? Muy sano, en el sentido que nunca se metió en problemas, nunca fue la comidilla de nadie, y por lo tanto, pues por eso fue uno de los grandes luchadores ¿cómo se llama? De México. Y bueno, pues obviamente como luchó contra el Santo, pues también lo intentó desenmascarar, nunca pudo, como ya sabemos. También intentó desenmascarar al Hijo del Santo, tampoco pudo, pero pues obviamente fue luchas tremendas. En el 75, el 3 de octubre del 75, le rasgó la máscara al Santo y lo sangró, lo que pocas veces hacían otros luchadores. Y obviamente pues el Santo tomó represalias y volviendo a sus inicios con sus propias técnicas rudas y lo derrotó. Le ganó la cabellera esa noche y bueno, pues aunque el perro también tenía como objetivo la máscara de Fishman, terminó rapado. Y la popularidad del perro guayo, bueno, pues creció por ese esfuerzo. Creo yo que todos hemos conocido alguna compañera, amiga o novia o esposa que trae las botas peludas. Y pues para nosotros en Zacatecas y para mucha gente en México, traer esas botas son traer las botas del perro aguayo, que es algo bien interesante y es algo
pues muy bonito alrededor de los que nos gusta la lucha libre y podemos hablar de este señor y este gran emblema de la lucha libre mexicana. Y bueno, pues sus hijos, solamente uno fue luchador, como ese Perro Aguayo Jr., que fue, desgraciadamente, muere en una lucha en Tijuana, y años después también el Perro Aguayo papá lo acompaña y fallece. Pues realmente ¿cómo se llama? No tiene mayores ni sobrinos, ni tampoco otros hijos que se hayan dedicado a la lucha libre, y por lo tanto, bueno, pues el legado del Perro Aguayo terminó con la muerte de Perrito, que él inició con su empresa de los Perros del Mal. Fue muy buena empresa, le dio mucha oportunidad a otros luchadores, pero pues ya no siguió. Creo que ahora la trae uno de sus amigos más cercanos, que es el Can, y ¿cómo se llama? Y es el que continúa más o menos con las funciones de los Perros del Mal, pero pues obviamente ya, ¿cómo se llama? Ya esa empresa pues ya no se presenta tanto en ese sentido. Y bueno, pues Perro Aguayo, fíjense, Perro Aguayo prácticamente llegó a la lucha libre por error y llegó a México pues sin dinero, sin oportunidades y sin nada. Y con su gran esfuerzo, con su gran trabajo, con su gran rudeza y obviamente con su gran carisma, pues llegó a ser uno de los luchadores estelaristas en el Consejo Mundial, en el Toro de Cuatro Caminos, en AAA, en un montón de lados en los cuales se presentó. Era uno de esos rudos que así hicieron época, y es difícil hablar de la lucha libre sin hablar de este luchador como les estoy contando. Y bueno, es importante decir que pues Perro Aguayo falleció de un paro cardíaco después de muchos años, de algunos años de estar retirados. Falleció en Tala, Jalisco, donde tenía su gimnasio y donde él vivía desde hacía prácticamente 30, 40 años. Vivía en Tala, Jalisco, ahí está su familia, y era uno de los grandes ídolos del lugar. Yo tuve la oportunidad en otra vida y en otro momento de entrevistarlo en un periódico aquí en Zacatecas, y platicábamos acerca de qué le parecía que su hijo fuera luchador, y él decía que no le gustaba. Él decía que, ¿cómo se llama? Que si a él le hubieran preguntado si sus hijos quería que fueran luchadores, él decía que no, porque sabía a lo que se enfrentaba y sabía lo que era luchar y lo que era lastimarse y lo que era ese tipo de cosas, ¿no? En muchas entrevistas él manifestó que la lucha libre era un deporte muy duro, y él también contaba esa anécdota, ¿no? Que una vez me parece que en Mazatlán o en un lugar de acá del norte, eh, le dieron un sillazo y ese sillazo le abrió la frente, pero le abrió la frente y no podían detener la hemorragia. Entonces Blue Demon, el Santo y otros luchadores lo acompañaron al hospital y no lo quisieron atender. Entonces no lo quieren atender y pues él se va al hotel y con aguja y hilo, él solito se empezó a coser las heridas que tenía. Muchas veces comentaba que era difícil dormir por la cantidad de lesiones y golpes que tenía en el cuerpo después de luchar. Y fue de los luchadores antiguos, fue el luchador que abrió camino, que abrió brega en esta cuestión de lucha libre, de viajar, ¿cómo se llama? Horas y horas en camión para llegar, dar una lucha y subirse otra vez al camión esa misma noche y viajar horas y horas y horas para dar otra función al día siguiente. Era uno de esos luchadores que, pues obviamente, ya poco se ven. Un luchador muy comprometido, un luchador muy agresivo, pero aparte muy humano. O sea, yo nunca lo vi negarle un saludo o un autógrafo ¿cómo se llama? A la gente. Yo nunca le vi una mala cara, yo nunca le vi un desplante feo al aficionado. Siempre, siempre, siempre se detenía a saludar, siempre se detenía, ¿cómo se llama? A hablar con el aficionado. Se metía con los aficionados, obviamente, cuando era rudo, pero jamás fue una mala persona, y eso también es importante recalcarlo. Y es una cuestión que tenemos que recordar y que tenemos que observar en el deporte zacatecano, porque a veces pensamos que Zacatecas no tiene nada, y la verdad es que sí tiene varios,
ídolos, tanto del deporte, del fútbol, del básquetbol, también como de la lucha libre, como es el señor Pedro el Perro Aguayo, ¿no? Que esa también fue una cuestión bien, bien importante. Entonces, pues voy a controles a ver si hay preguntas, a ver si hay cuestiones así. Bueno, fíjense que también, pues obviamente el Perro Aguayo tuvo, nada más para hacerles un cálculo, tuvo alrededor de 80 luchas de apuesta y ganó prácticamente ganó muchas de estas batallas. Les decía las grandes batallas que tuvo, pero por ejemplo, llegó a apostarle la cabellera al Santo, la perdió, obviamente después junto con Villano Tercero, que también fueron de sus grandes rivales y amigos, pues le quitó la máscara a Black Power 1 y 2, luchó, ¿cómo se llama? Luchó durante muchos años en Japón, le quitó la cabellera a Nikozuna, que era uno de los luchadores más pesados de allá ¿cómo se llama? De Japón. Entonces, pues obviamente estuvo siempre en las primeras carteleras, siempre estuvo metido en estas cuestiones de la lucha libre, siempre fue un entusiasta, pero pues obviamente le dolía que su hijo luchara. Que también es otra anécdota, ¿no? Decía, cuando fallece su hijo en Tijuana, esa noche tan desagradable, él decía, ¿no? Que no podía creer que lo que más había amado en la vida se llevara lo que más amaba en la vida, que era su hijo Pedro Aguayo, Pedro Aguayo Jr., pero desgraciadamente, bueno, pues le tocó esta cuestión de ver morir a su hijo, de enterarse que había muerto su hijo, fue una noticia que conmocionó al deporte de los costalazos muy fuerte, y obviamente también al señor Perro Aguayo. Y él, como les digo, nos comentaba a algunos reporteros en ese tiempo que a él no le gustaba que su hijo luchara, que él cuando se subía al ring, él no veía las luchas, se pasaba tomando agua todo el momento por lo nervioso que se ponía, pero que bueno, pues apoyaba a su hijo porque sabía que era bueno en este negocio, no solamente como luchador, sino como programador y también como empresario de la lucha libre. Bueno, Pedro Aguayo todavía en Tala, Jalisco está su gimnasio. Hay muchachos que entrenan ahí lucha libre, que entrenan fisicoculturismo. Si bien el Perro Aguayo jamás tuvo un físico tan envidiable como un Coloso Colosetti o como un Fishman o como un Mil Máscaras o como un Dos Caras, siempre fue un luchador muy aguerrido y siempre fue un luchador durísimo. Le tocabas la mano y era como tocar piedra, o sea, con esa mano que te diera un golpe, yo creo que te regresaba a primaria, o sea, te alineaba los chakras y todo lo que tenía que alinearte, pegaba durísimo. De hecho, fue de los que más fuerte le pegó a Babyface, que era un luchador que le decían el bombero de Comala, que era tremendo, porque ese luchador le pegabas y te dolía a ti, o sea, tenía el pecho súper curtido. Y uno de los que le dolió los golpes que le metía era precisamente el Perro Aguayo, cuando obviamente también disputaron más cabellera contra cabellera, saliendo ganador el Perro Aguayo. Pero era un luchador muy duro, era un luchador muy fuerte, era uno de esos luchadores, ¿cómo se llama? Caladores, que hacía sufrir a los novatos y hacía sufrir más a los veteranos. Era un luchador que nunca se dejó y sobre todo tenía una gran cualidad que era ¿cómo se llama? Sus ganas de que no lo derrotaran. Fue siempre estandarte de la lucha libre dura, de la lucha libre ruda, y pues obviamente nunca lo pudieron realmente derrotar en todo el término de la palabra, ¿no? Porque siempre se levantaba. Estuviera o no sangrando, estuviera o no mal, siempre fue un luchador de muchas polendas y de mucho trabajo físico y de mucho esfuerzo. Y bueno, una de sus últimas luchas, pues realmente fue contra Black Hammer, que fue la última cabellera que él ganó. Él ¿cómo se llama? Terminó con Black Hammer de una manera, le aplicó un martinete y lo amarró a una camilla. Esa fue la calidad de la lucha que él tenía. Y desgraciadamente, pues le pagaron igual porque lo retira Máscara Año 2000 con una variante de martinete, como es el martillo negro, que desgraciadamente pues, le hicieron una operación, casi se muere el Perro Aguayo, tuvieron que hacerle una operación y ponerle clavos en el cuello para que no quedara inválido,
y pues eso fue la lucha de retiro de Perro Aguayo. Y obviamente, bueno, pues ya no pudo regresar, ya sus lesiones se lo impidieron y dejó en el pancracio a su hijo. Y bueno, pues no sé si haya dudas, no sé si haya preguntas, no sé si haya algo que completar alrededor de la carrera de este gran luchador como es el Perro Aguayo, bueno, pues les digo, fue uno de los... Y fíjense, no era muy pesado, o sea, medía 1,79 y pesaba 95 kilos, no era tan alto, era pesado, era fuerte, pero pues obviamente no era de los pesos completos, como muchos les dicen, o de los pesos welter, como el Santo, como Blue Demon, ¿no? Pero aún así, ¿cómo se llama? Se rifaba, nunca se quitaba de un encuentro y luchaba contra quien le pusieran y como luchara, él daba espectáculo. Y sobre todo, jamás dejó una lucha tirada. Y eso es muy importante. Entonces, en controles, no hay nada que hablar. Entonces, señores, pues, 1, 2 y 3 ha llegado la cuenta final. Esta lucha se ha terminado y Doctor Aullido se despide de ustedes. Nos vemos el próximo lunes con otra esquina del Doctor Aullido, donde hablaremos ahora sí de grandes rivalidades que llegaron a ser grandes amistades o grandes amistades que terminaron en grandes rivalidades. Del odio al amor, señores. Y Aullido, Doctor Aullido se retira de este ring. ¿Y quién es más fuerte? ¿Tú o yo?